Gracias, señora presidenta. Señoría, señora ministra, desde el inicio de la legislatura hemos mantenido una discrepancia en la política de empleo, que era la necesidad de que las reformas que se producían en el mercado de trabajo fuesen acompañadas con medidas de choque orientadas a la creación de empleo en el corto plazo. Fue el debate que mantuvimos ya en la convalidación de la reforma laboral a principios de la legislatura. Y cuando en el debate del Estado de la Nación el presidente Rajoy planteó la propuesta de tarifa plana, pudimos tener una primera sensación de rectificación en la política del Gobierno, incorporando la necesidad de poner en marcha medidas que estimulasen la contratación. Y pudo sonar aquello de manera suficientemente adecuada y correcta. Y además, como recordaba el señor Anchuelo, la medida ponía el acento en la contratación indefinida y pretendía además reforzar, con alguna referencia explícita, a los autónomos, por ejemplo, preveyendo que los autónomos pudiesen contratar a sus hijos utilizando estas fórmulas. Pero una vez se supera el impacto que produce el anuncio del presidente del Gobierno y se analiza a fondo la medida y se sitúa en el conjunto de la política del Gobierno, aparecen las críticas que le venimos formulando todos los portavoces que han intervenido, ¿no? Y la medida tiene de entrada un punto de errática respecto a lo que ha sido la posición del Gobierno. Cuando la señora ministra, en el principio de esta legislatura, justificaba el brutal recorte en las políticas activas de empleo, nos recordaba que desde prácticamente el inicio de la crisis habíamos gastado más de 30.000 millones de euros en las políticas de bonificación y que los informes del señor Toaria, al que hacía referencia el señor Coscubiela, o el informe de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, encargado por el anterior Ejecutivo y acordado en el marco de una comisión de empleo en la pasada legislatura, apuntaban a la idea de que la política de bonificaciones no tenía ningún tipo de utilidad en términos de la creación de empleo. Insisto, justificaron ustedes la desaparición de las bonificaciones en base a esos informes y hoy recuperan ese tipo de políticas. Y además, cuando hicieron desaparecer las bonificaciones, tuvo efectos retroactivos y provocó un enorme escándalo en pequeñas y medianas empresas que venían muchos años beneficiándose de este tipo de políticas y que hoy, en su momento, dejaron de poder percibir esos recursos. De tal manera, por ejemplo, que CECOT, la patronal de la pequeña y mediana empresa del Vallés Occidental, dice: es muy poco creíble que el Gobierno hoy nos proponga bonificaciones cuando hace cerca de 2 años nos quitó las bonificaciones que ya teníamos. Pero además, si uno compara la filosofía de la política, reducir los costes de la contratación, con medidas que han adoptado en las últimas semanas de incremento de los costes de la contratación, la ampliación de conceptos cotizables singularmente, el aumento de las cotizaciones a la seguridad social de los autónomos, la desaparición del instrumento del FOGASA en materia de despidos para las pequeñas y medianas empresas, lo que es cierto es que, por un lado, ustedes pretenden facilitar la contratación bajando los costes de la contratación, pero están incrementando los costes del mantenimiento del empleo de aquellas empresas que ya tienen trabajadores ocupados y especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para las microempresas y para los trabajadores autónomos. Por tanto, punto errática en la política del Gobierno. Claro, y ha aparecido en la discusión esta tarde y un reciente artículo en el blog Nada es Gratis del señor Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, reitera los argumentos críticos de los informes Toaria y el informe de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas sobre las políticas de bonificaciones. Adelantar decisiones empresariales, discusión sobre si este gasto público termina siendo útil, carácter regresivo de la medida, límites por el carácter temporal de la medida, riesgo de sustitución. Nuestra impresión es que en esta medida primó el impacto político-mediático en el debate del Estado de la Nación que no una reflexión a fondo
por parte del Gobierno de las medidas que se necesitan en el corto plazo para generar empleo. Y quizás lo más significativo del curiosísimo retraso del envío a la Cámara de la memoria económica y del débil contenido de esa memoria económica explican que la medida tiene más que ver con la política a corto plazo que no con el enfoque de las políticas que se necesitan para crear empleo. Porque desde 1997 uno de los ejes de nuestra política de empleo ha sido la de las bonificaciones. Y a partir de 2008, 2009, 2010 decidimos entre todos que esa no era la política que tocaba. Hoy, frente a la necesidad de poner en marcha políticas que en el corto plazo ayuden a crear empleo, volvemos a lo de siempre. Con otro elemento que nos parece relevante, ¿no? Nuestras políticas de empleo necesitan de una evaluación, de saber si aquello que pretendemos conseguir con el instrumento que proponemos somos capaces de alcanzarlo y después decidir, evaluar si ese instrumento ha sido útil. Pues señoría, nada de lo que ustedes nos proponen en este Real Decreto y en la memoria que la acompaña responde a esa lógica. La cuestión va a ser, cuando a finales de este año se deba decidir si mantenemos la política, si mantenemos las bonificaciones o la prorrogamos para 2015, vamos a tener capacidad de poder evaluar si esta política está siendo útil, si esos millones de euros que cuesta esta política están sirviendo para el objetivo que el Gobierno ha marcado. A nuestro entender, tal como está planteado en origen esta propuesta, va a ser imposible que podamos evaluar si esos cientos de millones de euros que nos va a costar están siendo útiles. Y en paralelo, señora ministra, los retos que tenemos en la política de empleo nos lo vienen indicando todos los organismos internacionales desde antes de la crisis. OCDE, Comisión Europea, Fondo Monetario, que es las políticas activas de empleo. Las políticas orientadas a la formación, al reciclaje, al acompañamiento de los desempleados, a la mejora de los servicios públicos de empleo, a la activación de los parados, etcétera, etcétera. Ayer mismo manteníamos un encuentro, la señora Carmen Álvarez de Arenas estaba en la reunión también, y la señora Lucio del Grupo Socialista. Y una empresa importante del sector de la automoción que amplía su plantilla y debe necesitar contratar nuevos trabajadores, nos decía, para ahora los perfiles profesionales que necesitamos vamos a tener que contratarlos en Portugal, porque a pesar de tener un 26% de desempleados, no encontramos los matriceros especializados que necesitamos para nuestros automóviles. Señora ministra, lo relevante, lo urgente es que frente a la descualificación profesional de muchos de nuestros parados, invirtamos en el reciclaje profesional. Y ese es el centro de las políticas activas que les está exigiendo la Unión Europea, que les está exigiendo la OCDE. No bonificaciones, sino apoyo a los servicios públicos de empleo, desarrollo de una inteligente colaboración público-privada, inversión en la formación profesional, inversión en el reciclaje profesional, no el recorte del 60% que estas políticas han tenido a lo largo de esta legislatura. Y si pretendemos abordar el debate sobre la reducción de los costes de la contratación, los informes de los expertos, TOARI, Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, el Fondo Monetario Internacional hace una semana, Jacques Delors hace 20 años, nos insisten en dos ideas muy simples. ¿Tiene sentido concentrar la reducción de los costes salariales o bien en sectores que son muy intensivos en creación de ocupación o en aquellos trabajadores con sueldos bajos, donde efectivamente este puede ser un elemento relevante para facilitar la contratación? Trabajadores con sueldos bajos que acostumbran a ser trabajadores con bajos niveles de cualificación y, como alguna vez ya he recordado desde esta tribuna, que a lo largo de todas las crisis desde el año 73, varones mayores de 30 años con bajos niveles de cualificación son los que padecen más la crisis y los que menos se recuperan en el empleo cuando la economía vuelve a marchar. Ahí tiene sentido abrir ese debate, que es
el que el Fondo Monetario también nos estaba planteando. O bien también, como apuntaban los informes de los expertos, concentrar estas reducciones de costes salariales en la microempresa, donde sí que puede ser relevante el coste. Termino, señora presidenta. Puede ser relevante el coste de la contratación. La política nos parece, esta medida nos parece más política de escaparate que política real. Ahora bien, si se crean 50.000 empleos, que sean bienvenidas, no nos vamos a poner a la convalidación, pero tampoco le vamos a apoyar esta mañana. Gracias. Gracias, señor Campuzano.